Capítulo 10. El tratamiento, perspectivas teóricas y orientaciones terapéuticas. Existen diversas orientaciones terapéuticas que trabajan con conceptos similares a los de las partes disociativas, y en cuyo modelo pueden encajarse bien estos cuadros. Otro grupo de psicoterapias están orientadas al trabajo con experiencias traumáticas, y ofrecen un marco teórico desde el que entender bien el origen postraumático de estos trastornos y cómo se generan. Por último, los tratamientos específicos para los trastornos de personalidad, debido a que estos son una de las manifestaciones clínicas de la traumatización temprana y crónica, han ido definiendo conceptos que encajan de forma natural con la estructura disociativa. Comentaremos brevemente cada uno de estos modelos y cómo pueden ayudarnos a entender la fragmentación de la personalidad en el trastorno de identidad disociativo, TID. 10.1. Terapias que manejan conceptos equivalentes a los estados mentales o partes disociativas. Muchos autores clásicos, especialmente aquellos que han trabajado en torno al trauma psíquico, han descrito partes independientes de la mente o escisiones psicológicas asociadas al trauma. Breuer y Freud, 1895/1954, Charcot, 1889, 10.1. Terapias que manejan conceptos equivalentes a los estados mentales o partes disociativas. Muchos autores clásicos, especialmente aquellos que han trabajado en torno al trauma psíquico, han descrito partes independientes de la mente o escisiones psicológicas asociadas al trauma. Desde distintas teorías, se entiende que partes separadas de la psique, el ego o la autoestima surgen como reacciones postraumáticas o adaptaciones. Las experiencias traumáticas que no pueden ser manejadas o metabolizadas, en las que no se puede pensar y de las que no se puede hablar, son secuestradas en una o más partes traumatizadas del yo, para que el individuo pueda hacer frente a las exigencias del día a día. Del 2008 describe un gran número de términos para hacer referencia a partes autónomas de la psique, un concepto equivalente en gran medida a las partes disociativas, como son el de automatismos mentales o existencias sucesivas. Janet, 1889, Los estados hipnoides, Breuer y Freud, 1893, 1895, La progresión traumática, Ferenczi, 1933, Los complejos o un cuerpo extraño animado en la esfera de la conciencia, Jung, 1934, Un estado dentro de otro estado, Freud, 1939, La escisión del ego, Freud. 1940b, La escisión y las partes objeto, Klein, 1946, El saboteador interno, Fairbrun, 1981, El ego antilibidinal, Guntrip, 1969, La escisión de las partes destructivas omnipotentes del self, Rosenfeld, 1971, La estructura narcisista psicótica, Rosenfeld, 1971, La organización patológica, Steiner, 1987, Una entidad separada dentro de la personalidad, Spillius, 1988, El Kekun, Goldberg, 1995, El sistema de autocuidado arquetípico, Kalshed, 1996, y Los islotes desligados defensivamente de la experiencia del yo, Bramberg, 1998. Probablemente, como comenta Dell, esta gigantesca torre de Babel, y su inclusión en un modelo particular con terminología idiosincrática, no ha ayudado a la difusión de esta idea fuera de cada orientación específica. Diversas orientaciones terapéuticas más generalizadas trabajan con un concepto de la mente que implica la existencia de distintos estados mentales. El análisis transaccional, Verne, 1961, por poner un ejemplo, habla del estado del yo adulto y del niño interno, señalando que existen estados mentales agrupados en los grupos de padre, autoridad, adulto y niño, dependencia. Propone también como objetivo del proceso psicoterapéutico facilitar el abandono del guión psicológico que se establece en la infancia bajo la influencia de las figuras parentales y de autoridad, que fue necesario para sobrevivir y que podemos aún estar siguiendo de forma inconsciente. Al dejar el guión, dejamos también de jugar los juegos psicológicos que lo refuerzan, y podemos entonces usar integradoramente nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar. A su vez, estas teorías influenciaron el desarrollo de la terapia de estados del ego, Watkins, 1993, que describiremos a continuación. El psicodrama, Moreno, 1978, maneja el concepto de roles, entendidos como unidades de acción,
como unidades de experiencia interpersonal que sintetizan elementos privados, sociales y culturales. El sujeto va adquiriendo distintos roles que constituirán su yo operativo. Este yo que constituye la individualidad nace de las relaciones grupales y se pone en función en los contextos relacionales. Como vemos, el psicodrama enfatiza el componente relacional. Todo rol necesita del otro para ponerse en juego, y a cada rol le corresponde un contrarrol sin el cual no puede estar presente, permaneciendo en modo potencial. También se habla de roles suplementarios, que sustituyen a los roles genuinos. Al igual que en el análisis transaccional o en la terapia de estados del ego que veremos a continuación, los roles son la base de la personalidad normal, y lo que define la patología será en esta orientación la rigidez y la falta de creatividad y espontaneidad. Ya más específicamente, muy diversos autores han escrito tratados y artículos sobre el tratamiento de los trastornos disociativos. González, 2010, Chu, 1998, Bon, Stl y Van der Hart, 2011, Schowel, 2011, Hadek, 2001, Sinason, 2002, basándose en general en una recopilación de distintas aportaciones, cuya descripción excede de las posibilidades de este capítulo. Haremos mención a algunos abordajes que incluyen un modelo teórico específico, como son la terapia de los estados del ego y la terapia de sistemas familiares internos. 1 de enero de 10, terapia de los estados del ego. Se trata de un enfoque psicodinámico orientado a tratar diferentes patologías. La creación de esta terapia ha sido atribuida a John Watkins, 1997. Este modelo utiliza técnicas de las terapias grupales y familiares, pero a nivel individual, orientadas al sistema interno de diferentes aspectos que se dan en un individuo. Por ejemplo, el niño asustado, la controladora, el temeroso, la sensible o la fuerte. Una vez identificadas las diferentes características y la función que tiene cada una de ellas, se trabaja con diversas intervenciones para conseguir una buena relación entre todos estos estados. La terapia de estados del ego utiliza diversas intervenciones basadas en la hipnosis, entre otras herramientas. Para estos autores, los estados del ego estarían presentes en todos los individuos y representan las distintas facetas de la personalidad. En los casos de disociación se produciría una mayor separación y diferenciación de estos estados, que sería más extrema en el TID. 2 de enero de 10, terapia de sistemas familiares internos. Este enfoque integrador, desarrollado por Richard Schwartz 1995, propone un modelo de la mente como compuesta de partes o subpersonalidades relativamente discretas, cada una con su propia perspectiva, recuerdos, intereses y características. Se explora la organización de estas subpersonalidades y los posibles conflictos entre ellas. Un aspecto central de este enfoque es que todas las partes tienen una intención positiva, incluso si sus acciones o efectos son contraproducentes o generan malestar. El objetivo de la terapia es lograr conexión y armonía internas, sin que ninguna parte sea eliminada. Las partes pueden tener roles que se definen como extremos o sanos. Los roles extremos se dividen en 3, los gestores, los exiliados y los apagafuegos. Los gestores son partes con roles protectores cuya función es evitar que la persona sea dañada por otros o que tenga acceso a recuerdos traumáticos o dolorosos. Los exiliados son partes que acumulan mucho dolor, vergüenza o traumatización, generalmente originados en la niñez. Por último, los apagafuegos son las partes que emergen cuando los exiliados aparecen o demandan atención. También son las partes que se implican en conductas de riesgo o que hacen que la persona se focalice en otras cosas para evitar contactar con el dolor, como, por ejemplo, trabajar en exceso o automedicarse. Tanto los gestores como los apagafuegos intentan que los exiliados no accedan a la conciencia. 10.2. Terapias orientadas al trauma. Otro conjunto de modelos de tratamiento ponen su énfasis central en el trabajo con los orígenes traumáticos, incluyendo el apego temprano disfuncional, de la sintomatología disociativa. Nos centraremos en la teoría de la disociación estructural de la personalidad, la terapia EMDR y las terapias somáticas de trauma. 1 de febrero de 10, la teoría de la disociación estructural de la personalidad. En el año 2006, Van der Hart, Nigenuis y Stl desarrollan esta teoría que enlaza conocimientos recientes sobre psicotraumatología y neurobiología con las teorías clásicas sobre disociación de Pierre Janet. Aparte de la evidencia clínica consistente,
están surgiendo investigaciones que apoyan los principios básicos de la teoría de la disociación estructural, Reinders et al. 2003, 2006, véase Van der Hart, Nigenuis y Solomon, 2010. Esta teoría no trata sobre la disociación entendida como síntoma ni como trastorno. La palabra disociación es utilizada aquí para describir un mecanismo que para los autores estaría en la base de todos los trastornos postraumáticos. Los cuadros originados en experiencias traumáticas se distribuirían en un espectro psicopatológico que iría desde el trauma agudo y el trastorno de estrés postraumático, TEPT, en un extremo, hasta el TID en el otro, como los cuadros postraumáticos de mayor gravedad. Inspirándose en Allport 1981 y Janet 1907, Van der Hart, Nigenuis y STL 2006 definen la personalidad como la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas biopsicosociales que determinan sus acciones mentales y conductuales características. Es decir, el concepto de personalidad sana incluye la idea de integración, y en esa integración los elementos neurobiológicos, psicológicos y sociales están relacionados de modo coherente, flexible y adaptativo. La patología se define por la falta de integración entre estos subsistemas, que pueden operar de modo errático, no modulado o incluso entrar en conflicto interno. Las distintas reacciones y estados emocionales de los pacientes límite corresponderían a esta situación. La teoría de la disociación estructural de la personalidad postula que en el trauma no solo eventos traumáticos incluibles en el criterio A, sino experiencias relacionadas con disrupciones de apego temprano. La personalidad del paciente se divide en dos o más subsistemas o partes disociativas, cada uno mediado por distintos sistemas de acción. En concreto, dos subsistemas tienden a dividirse ante la vivencia de amenaza que caracteriza al trauma, aquellos relacionados con la vida diaria y los vinculados a la defensa. Cuando la persona está centrada en el día a día y en seguir adelante, trata de evitar a toda costa los contenidos mentales asociados a las experiencias traumáticas, y se desarrolla para esta función lo que los autores denominan parte aparentemente normal de la personalidad, PAN. Por otro lado, las experiencias traumáticas se recuerdan, o más bien se reviven, en modo defensivo, con la activación de otra gama de subsistemas biológicos, que configuran lo que denominan partes emocionales de la personalidad, P. El sistema pierde flexibilidad y su capacidad de adaptación dinámica. La rigidez y el intento de control sustituyen a la modulación espontánea, Mears, 1940, Van der Hart, Nigenuis y STL. 2006. El paciente como P sigue reviviendo el trauma, continúa en el allí y entonces. Como para esta parte la amenaza sigue activa, la respuesta defensiva también continúa, y puede manifestarse a través de distintas reacciones, como las de lucha, huida, congelación, sumisión total, hipervigilancia, cuidado de las heridas, estados recuperativos, grito de apego, etc., continuando la acción, o más bien el intento de acción, que empezó cuando todo ocurrió, Janet, 1919/1925. Es evidente que en este estado el individuo no podría continuar funcionando ni relacionándose. Para ello se desconecta de su parte emocional y pasa a funcionar desde la PAN. Las acciones mentales y conductuales de la PAN están mediadas principalmente por sistemas de acción de la vida diaria, implicación social, apego, cuidado, exploración, juego, regulación de energía y sexualidad/reproducción. Como PAN, el superviviente experimenta la P y al menos algunas de las acciones y contenidos de las P como egodistónicos, como algo que le pasa, pero que no siente como propio, al menos no completamente. Esta PAN está fijada en la evitación de los recuerdos traumáticos y con frecuencia de la experiencia interna en general. La persona trata de no pensar, de no recordar, de no sentir ni entrar en contacto con nada relacionado con el trauma y la P para poder seguir viviendo. Ante la imposibilidad de sentirse realmente bien tras lo sucedido, desde la PAN el individuo trata de aparentar normalidad. Para ello mantiene el recuerdo tan aislado que no piensa en ello o no lo recuerda, tiene un recuerdo narrativo pero no emocional, y desde esa profunda desconexión se dice a sí mismo que lo tiene superado, que no fue tan importante o que no es un problema en su vida. La evitación, la minimización y la negación protegen al individuo, que se esfuerza por salir adelante del desbordamiento inmanejable de los recuerdos. Pero el funcionamiento mental está alterado, y la normalidad de la PAN es solo aparente, ya que presenta síntomas negativos de distanciamiento, embotamiento y amnesia parcial o, en casos excepcionales, completa para la
experiencia traumática. Según la teoría de la disociación estructural, el mecanismo causal del trastorno por estrés postraumático sería el mismo que el del TID. Simplemente, cuanto más intensa, frecuente y duradera es la traumatización, y más temprano es su inicio en la vida, más compleja será la disociación estructural de la personalidad. La división de la personalidad que antes describíamos entre una PAN y una P únicas constituye una disociación estructural primaria y caracteriza los trastornos postraumáticos simples, incluyendo el TEP. Pero, cuando los eventos traumáticos se empiezan tempranamente en la vida o son cada vez más abrumadores, prolongados o crónicos, la fragmentación de la personalidad aumenta, y puede haber distintas P centradas en distintos sistemas de acción y distintas PAN para distintos aspectos de la vida cotidiana. Esta fragmentación múltiple caracterizaría al TID. 2 de febrero de 10, terapia EMDR. El EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Sapiro, 2001, es una psicoterapia orientada al trauma que ha alcanzado un alto nivel de evidencia empírica para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y se está aplicando en un amplio rango de patologías que se consideran asociadas a eventos vitales adversos. El modelo de procesamiento adaptativo de la información, PAI, en el que se basa la terapia EMDR propone que gran parte de la psicopatología se debe al almacenamiento disfuncional o al procesamiento incompleto de experiencias vitales adversas traumáticas o perturbadoras. Esto altera la capacidad de la persona para integrar estas experiencias de un modo adaptativo. Este modelo parte de la idea de que la tendencia hacia la salud está presente en los organismos vivos. En condiciones óptimas, las experiencias nuevas tienden a ser asimiladas por un sistema de procesamiento de información que facilita su conexión con redes de memoria ya existentes asociadas a experiencias similares. Al ligarse a estas redes de memoria, se crea la base para el conocimiento y el aprendizaje. Los eventos traumáticos y las experiencias vitales adversas pueden, por el contrario, almacenarse disfuncionalmente en la memoria, y como consecuencia su conexión con redes de memoria que contienen información adaptativa será inadecuada o se verá alterada. Estas experiencias no completamente procesadas serán las que generan la patología. La terapia EMDR facilita que la información almacenada disfuncionalmente sea procesada e integrada. Para ello se recogen elementos perceptivos, cognitivos, emocionales y somáticos del recuerdo, correspondientes a distintos niveles de procesamiento de la información, Sapiro, 2001. Una vez que este recuerdo y todos sus componentes estén activados, se utilizan movimientos oculares para desbloquear esta información, lo que se considera que pone en marcha el sistema innato de procesamiento de información que nuestro cerebro tiene. El terapeuta va siguiendo el proceso, ayudando al paciente a hacer tandas de movimientos oculares, hasta que toda la perturbación emocional y somática asociada a esa memoria desaparece y una nueva creencia adaptativa sobre el yo queda asociada a ella. Además de movimientos oculares, se ha propuesto el uso equivalente de sonidos o estimulación táctil alternantes, denominándose cualquiera de estas formas estimulación bilateral. Para su empleo en pacientes con trastornos disociativos se han desarrollado adaptaciones de la terapia EMDR, combinando esta modalidad terapéutica con la terapia de estados del ego, Forgas y Copley, 2007, Paulsen, 2009, y la teoría de la disociación estructural, González y Mosquera, 2012. 3 de febrero de 10, terapias de trauma de orientación somática. Pese a su histórica confrontación, la terapia cognitivo-conductual y las terapias dinámicas tienen sin embargo un punto en común: la escasa atención dedicada al cuerpo y a la parte somatosensorial de la experiencia normal y patológica. Esto es especialmente problemático en el campo del trauma psíquico, a donde las terapias más corticals no consiguen llegar. Van der Kolk, 2001. Si entendemos que la experiencia se procesa con elementos cognitivos, conductuales, emocionales y somatosensoriales, necesitamos técnicas terapéuticas que no dejen fuera una parte esencial del problema. Comentaremos de entre las muchas terapias de orientación corporal las dos más fundamentadas en los recientes descubrimientos sobre trauma y neurobiología: la experimentación somática, Levine, 1999, y la terapia sensoriomotora, Ogden, Minton y Payne, 2006. Experimentación somática. Propuesta por Peter Levine 1999. Se propone al paciente empezar con cualquier componente del modelo SIVAM de la experiencia que les resulte más accesible: sensación, imagen o representación sensorial interna, conducta o movimiento, emoción y significado.
El terapeuta rastrea cuidadosamente la experiencia interna que el paciente relata, sin inducción formal de trance. Cuando progresa ese rastreo, el paciente se mueve hacia los otros elementos del modelo SIVAM a través de puentes emocionales espontáneos. Este sistema puede ayudar especialmente con pacientes que tienden a desbordarse emocionalmente con facilidad al utilizar métodos como la hipnosis o el EMDR, y también con pacientes con síntomas somáticos importantes o una sensibilidad somática incrementada. B. Terapia sensoriomotora. Ogden, Minten y Payne 2006 proponen un desarrollo con elementos comunes a la experimentación somática de Levine, pero más completa y comprensiva, sobre todo por la articulación de conceptos e intervenciones. Con la teoría de la disociación estructural, Van der Hart, Stilling y Genuis, 2008, y en el concepto de disociación somatomorfa, Genuis, 2000. Los autores describen la interrelación entre trauma, apego y disociación, su repercusión en el cuerpo y el tratamiento a partir de intervenciones desde lo somático. Una parte relevante es el desarrollo de autoconciencia respecto a las sensaciones del cuerpo, el reconocimiento de los sistemas de acción subyacentes a esas sensaciones y las intervenciones que permiten ir progresando hacia sistemas más elaborados, maduros e integrados. Los actos defensivos incompletos y la respuesta de orientación interrumpida se completan con ayuda del terapeuta. Se exploran los patrones corporales aprendidos en la relación de apego y se desarrollan recursos somáticos. También precisa adaptaciones específicas para el uso con cuadros disociativos graves. 10.3. Terapias orientadas a los trastornos de personalidad. Algunos autores han descrito los trastornos de personalidad en términos de disociación. Bramble 1998 afirma que el término trastorno de personalidad representa una disociación egosintónica, no importa qué estilo de personalidad encarne. Un trastorno disociativo propiamente dicho sería desde esta perspectiva una pieza clave para comprender todos los demás trastornos de personalidad. Gleiser 2003 y Howell, 2002-2005, conciben los trastornos de personalidad límite como trastornos disociativos con un patrón significativo de estados del self. Se habla en estas propuestas terapéuticas, por ejemplo, de estados del self de masoquista/víctima y estados del yo sádicos, también denominados estados del self rabiosos/perpetradores o estados del yo abusadores. Estos estados del self son equivalentes al concepto de partes disociativas de la personalidad, aunque estas últimas representan un concepto más inclusivo, porque en ocasiones pueden ser complejas y comprender distintos estados mentales en diferentes momentos. Van der Hart et al., 2006. Lieb, Zanarini, Schmal, Lainhan y Bowes 2004 afirman que los pacientes con trastorno límite de personalidad, TLP, a menudo se mueven de un estado de ánimo interpersonal reactivo a otro, con gran rapidez y fluidez, experimentando varios estados disfóricos y periodos de eutimia durante el curso de un día, una descripción que enlaza con el concepto que estamos describiendo de disociación. Algunos modelos de tratamiento de los trastornos de personalidad manejan conceptos vinculados a los estados mentales o partes disociativas, y entienden la patología de la personalidad como un desajuste y falta de integración de estos estados. Veremos a continuación algunas de ellas. 1 de marzo de 10, terapia cognitivo-analítica. La terapia cognitivo-analítica, Braille, 1997, por ejemplo, describe la conexión entre trauma temprano, estilos de cuidado y patología límite. Los modelos relacionados de funcionamiento Borderland, el modelo de múltiples estados del self, MSSM, explica muchas de las características del TLP en términos de dominancia alternante de uno u otro de un pequeño rango de estados del self, parcialmente disociados. Rail, 1997. Golinkin y Rail observaron que, entre estos estados la memoria puede estar alterada, y hay alguna capacidad de autoobservación en todos o algunos de ellos. P. 431. Rail 2007 afirma que los pacientes borderline manifiestan discontinuidades importantes en su experiencia y conducta, y que éstas contribuyen a las dificultades con las que los clínicos se encuentran a la hora de tratarlos. Desde esta perspectiva, el problema subyacente es de una disociación estructural de los procesos del self en un pequeño rango de estados del self parcialmente disociados, con cambios no intencionalmente provocados, que pueden ser bruscos. Es obvio que esta visión tiene mucho en común con la teoría de la disociación estructural de la personalidad, aunque esta última enfatiza más claramente la perspectiva de primera persona de las partes disociativas.
Algunos ejemplos de los tipos de estados del self descritos por Golinka y Rail 1999 son los siguientes: un self ideal, otros me admiran, un estado de abusador con rabia, quiero hacer daño a otros, una víctima impotente, los demás me atacan y yo soy débil, y un estado zombie. La teoría de la disociación estructural de la personalidad relaciona estos diferentes estados del self o partes disociativas con distintos subsistemas de acción de acuerdo con los cuales funcionan. Por ejemplo, el abusador con rabia funciona de acuerdo con el subsistema defensivo de lucha, y la víctima impotente lo hace basada en el subsistema defensivo de sumisión. Rail y Kerr 2006 definen el procedimiento de rol recíproco como un concepto subyacente a lo que ellos denominan el modelo de múltiples estados del self, MSSM. Estos procedimientos son secuencias de percepción, evaluación, acción y análisis de las consecuencias, conformando acciones dirigidas a un objetivo. Cada rol es identificable por su conducta característica, humor, síntomas, visión del yo y los otros, y búsqueda de reciprocidad, que enlaza con el concepto de la teoría de la disociación estructural de la personalidad relativo a la perspectiva de primera persona de las partes disociativas. 2 de marzo de 10, terapia de esquemas. Young, Klosko y Weisger 2003 observan que los pacientes con trastornos de personalidad se caracterizan por la existencia de distintas partes del self que ellos denominan modos. Identifican 4 tipos principales: modos infantiles, modos de afrontamiento desadaptativos, modos parentales disfuncionales y el modo adulto saludable. Afirman que, en pacientes con trastornos borderline no narcisistas, los modos están relativamente desconectados, y la persona solo es capaz de experimentar un modo cada vez. Los pacientes con TLP cambian rápidamente de un modo a otro. Este cambio brusco entre distintos modos es equivalente a la alternancia entre P y PAN tal como es descrita por la teoría de la disociación estructural de la personalidad. En ambas teorías, algunos modos o partes disociativas pueden a su vez disociarse en subparts. Una de las diferenciaciones que Young hace es la relativa a los modos infantiles: el niño vulnerable, el niño enfadado, el impulsivo/diagonal indisciplinado y el niño feliz. De nuevo, la teoría de la disociación estructural de la personalidad considera que estas diferentes partes, algunas de las cuales son descritas como P, están mediadas por distintos sistemas defensivos. Pueden tener diferentes niveles de desarrollo mental y contienen diferentes aspectos de los recuerdos traumáticos. Young, Klosko y Weisger 2003 distinguen un modo adulto saludable, que no parece ser similar a la PAN. Los autores observan que este modo está virtualmente ausente en muchos pacientes borderline, por tanto, sería algo que habría que alcanzar en el curso de la terapia. 3 de marzo de 10, terapia basada en la transferencia. Otto Kernberg 1993, en la psicoterapia basada en la transferencia, describe una teoría evolutiva de la organización de la personalidad borderline, Levy et al. 2006, conceptualizada en términos de afectos y representaciones del self y del otro, que tiene algunas similaridades con las partes disociativas descritas anteriormente. Las representaciones parciales del self y los otros están asociadas de dos en dos y ligadas por un afecto en unidades mentales que Kernberg denomina díadas objetales relacionales. En Borderlands estas díadas no están integradas y las representaciones totalmente negativas están escindidas o apartadas de las representaciones positivas idealizadas del yo y de los otros. El mecanismo del cambio en pacientes tratados con psicoterapia focalizada en la transferencia es la integración de estos estados afectivos y representaciones del self y los otros, que están polarizados, en un todo más coherente, siendo esta integración un objetivo compartido con el abordaje terapéutico de los trastornos disociativos. Según Kernberg, la tarea del terapeuta es identificar a los actores en el mundo interno del paciente borderline, usando la contratransferencia como una guía para comprender la experiencia del paciente. Pares representativos de actores que pueden figurar en la vida interior del paciente incluyen el niño destructivo, malo, y la figura parental punitiva, sádica, el niño no deseado, y la figura parental descuidada, egocéntrica, el niño defectuoso, inútil, y la figura parental despectiva, la víctima de abusos, y el atacante sádico, y la presa atacada sexualmente, y el violador. Aunque Kernberg entiende a estos actores como representaciones fantaseadas distorsionadas de la experiencia del paciente, son más probablemente reflejos precisos del entorno relacional temprano del niño traumatizado. Ernian, 1992. Las oscilaciones rápidas,
confusas, en la contratransferencia del terapeuta reflejan las oscilaciones de la transferencia del paciente, y ambas reflejan el impacto de la experiencia traumática. Kernberg 1993 propone varias tareas de desarrollo en pacientes límite, destacando aspectos de diferenciación, ser capaces de distinguir entre lo que es el self y la propia experiencia, y lo que son los demás y su experiencia, y síntesis, debe reaprender a ver los objetos como un todo, tanto buenos como malos al mismo tiempo. 4 de marzo de 10, terapia basada en la mentalización. Por otra parte, Fonagy et al. 2002 describen cómo los fallos en la tarea materna de hacer de espejo, mirroring, para los estados emocionales del bebé afectan al desarrollo del self. En algunos casos, el espejo puede ser demasiado exacto o demasiado real, como por ejemplo una madre que responde con miedo al miedo de su hijo, más que con una representación del miedo del bebé y una respuesta tranquilizadora. En otros casos, puede que los padres etiqueten de forma inadecuada el afecto del niño, de modo no contingente, creando una falsa representación de la emoción de éste. Por ejemplo, una madre interpreta los llantos de su bebé como manipulaciones y le muestra su rechazo, o le grita, o lo ignora demasiado tiempo. En tales situaciones, las representaciones que el bebé desarrollará de sus propios estados emocionales serán distorsionadas. Por ejemplo, pensará que si no llora mucho para llamar la atención de su madre ella no vendrá, o que no debe mostrar su malestar, o se resignará a que sus necesidades no serán atendidas. Cuando estos fallos en la regulación y en la sintonía son crónicos y graves afectan el desarrollo del self del niño de manera muy profunda. El niño es forzado a internalizar los estados mentales distorsionados como si fueran una parte de sí mismos. La experiencia emocional del niño niega aspectos esenciales del sí mismo, al tiempo que se ve inundada por representaciones mentales de los padres, ya que el espejo que le devuelven es una proyección y distorsión de sus cuidadores. El niño muchas veces interioriza el odio y agresión de los padres como propias, como una primitiva forma de identificarse con el agresor. Estas interiorizaciones y la construcción interna de representaciones mentales derivadas de los problemas en el vínculo temprano tienen paralelismos con la idea de partes disociativas y las fobias disociativas contra determinadas partes de la personalidad que define la teoría de la disociación estructural de la personalidad. Un elemento que aportan las teorías psicoanalíticas y que Fonagy integra con estos conceptos es el de proyección. Algunas partes interiorizadas que el individuo no puede asumir como propias son proyectadas en el otro. En resumen, muchas orientaciones teóricas, centradas en el tratamiento de los trastornos de personalidad, y en particular del TLP, han propuesto conceptos muy cercanos a los estados mentales o partes disociativas. También han elaborado desarrollos teóricos en los que la historia de trauma y apego están en la base de la fragmentación de la personalidad, dado que los trastornos de personalidad límite y el trastorno de identidad disociativo están estrechamente relacionados y ambos representarían el extremo de mayor gravedad en el espectro postraumático propuesto por Van der Hart, Nijhuis y Stl. Esta coincidencia entre los modelos teóricos tiene sentido. Distintos paradigmas han llegado, cuando elaboran mapas sobre cuadros relacionados con la traumatización compleja, a modelos que comparten muchos elementos y que proponen intervenciones muy cercanas. Estos paradigmas pueden resultar enormemente útiles en el tratamiento del trastorno de identidad disociativo, aunque sigue siendo necesario aprovechar las propuestas específicas para el trabajo con la disociación grave, sobre todo en los casos de mayor severidad.